El silencio en la sala del tribunal era asfixiante. Cada paso de Catalina resonaba en el frío suelo de mármol mientras la escoltaban hasta el muelle. El uniforme naranja que vestía parecía una sentencia incluso antes de que comenzara el juicio. Sus muñecas quedaron marcadas por las esposas que le habían quitado momentos antes, dejando un rastro de dolor y humillación. Miró a su alrededor y vio caras desconocidas, ojos que la juzgaban sin conocerla. El juez Ricardo Caballero se ajustó las gafas y se aclaró la garganta, preparándose para comenzar el juicio. A su lado, el defensor público hojeaba unos papeles con un desinterés irritante, como si ya supiera que la muchacha estaba condenada. El fiscal Manuel Reyes se levantó, se acomodó la corbata y caminó hacia el centro de la sala con la seguridad de quien ya había ganado decenas de casos similares. Damas y caballeros del jurado, comenzó con su voz firme llenando la sala. Lo que tenemos aquí es un caso claro e indiscutible de hurto y destrucción de propiedad. El acusado fue captado por una cámara de seguridad e identificado por un testigo ocular. Las pruebas son sólidas. Se debe hacer justicia. Catalina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ella sabía que no lo había hecho. Pero ¿quién le creería? Catalina apretó los puños, sintiendo sus uñas clavándose en su propia piel. Había aprendido de su abuelo que el miedo solo tiene poder sobre aquellos que se dejan dominar por él. Respiró profundamente y trató de ignorar las miradas desdeñosas y la frialdad de la corte. Su defensor público, un hombre delgado y de mirada apagada llamado Brian Keller, se aclaró la garganta antes de ponerse de pie. La acusada, mi clienta, comenzó vacilante, como si ni siquiera él creyera en su inocencia. Es una mujer joven, de tan solo 14 años, una niña. Pido al jurado que tenga eso en cuenta a la hora de analizar el caso. Catalina sintió que se le revolvía el estómago. No estaba defendiendo su inocencia, solo tratando de aliviar su castigo. La ira empezó a burbujear dentro de ella. Fue entonces cuando el juez Caballero golpeó su mazo, llamando al primer testigo al estrado. Un hombre bajito y de pelo gris se puso de pie. El guardia de seguridad de la tienda que supuestamente había sido asaltada. Se reclinó en su silla, se aclaró la garganta y cruzó los brazos, como si estuviera allí solo para confirmar lo obvio. ¿Puedes contarnos qué viste esa noche?, Reyes preguntó, dando un paso adelante. «Claro», respondió el guardia de seguridad, lanzando una rápida mirada a Catalina. Eran casi las 10 de la noche. Estaba terminando mi turno cuando escuché un ruido que venía de atrás. Cuando fui a ver, vi una figura que salía corriendo de la tienda. Estoy bastante segura de que era esta chica. Catalina sintió que le hervía la sangre. Él estaba mintiendo. Catalina respiró profundamente. Si algo le había enseñado siempre su abuelo era a no aceptar nunca un golpe sin reaccionar. Miró a Brian Keller, esperando que interrogara al testigo y desmantelara esa acusación absurda. Pero lo único que vio fue a un hombre cansado, inquieto en su silla, hojeando papeles sin convicción. El juez se aclaró la garganta. «Señor Keller, ¿desea interrogar al testigo?» Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Ah, sí, por supuesto». Se levantó, se arregló la corbata deshilachada y miró al guardia de seguridad sin mostrar ningún interés real. «Señor Patterson, usted dijo que vio a mi cliente huyendo de la escena del crimen, pero estaba bien iluminada la zona. Estaba seguro de la identidad de la persona». El guardia de seguridad resopló, como si la pregunta fuera un insulto. «Sí, había suficiente luz, y sé lo que vi». Fue entonces cuando algo despertó en Catalina. Si nadie iba a luchar por ella, entonces tendría que hacerlo ella misma. Antes de poder dudar, se inclinó hacia adelante y le susurró a su abogado. «Pregúntale cómo estaba la iluminación de atrás. Las luces no funcionaban bien esa noche».
Keller la miró sorprendido, pero la presión en sus ojos fue suficiente para hacerle seguir su sugerencia. «Señor Patterson», dijo, aclarándose la garganta, «la defensa tiene motivos para creer que la iluminación de la parte trasera de la tienda se vio comprometida esa noche. ¿Puede confirmar que todas las luces funcionaban correctamente?» El guardia de seguridad frunció el ceño incómodo. «Bueno, algunas bombillas se fundieron, pero todavía había luz». El murmullo en la sala del tribunal aumentó. Catalina sintió un pequeño rayo de esperanza. Por primera vez, la certeza implacable de la acusación vaciló. La tensión en la sala aumentó. El juez Caballero miró de un lado a otro, visiblemente irritado por el intercambio de acusaciones, pero no pudo ignorar el impacto de la pregunta. El guardia de seguridad parecía incómodo. Catalina sabía que ya no estaba sola en esa lucha. La defensa, aunque reticente, empezó a hacer su parte, pero para ella aquello era solo el principio. Su corazón latía con fuerza, pero ella obligó a su respiración a calmarse. La verdad estaba allí, en la punta de su lengua, y ella solo necesitaba una oportunidad más para demostrarla. Reyes, irritado por la interrupción, se levantó rápidamente y avanzó hacia el estrado de los testigos. «Señor Patterson», dijo con la voz cargada de un veneno que solo alguien acostumbrado a la manipulación podría tener. Entonces su visión estaba dañada. ¿Qué otra cosa podría haber confundido esa noche? No estamos hablando de una calle iluminada por faros. Estamos hablando de un lugar con poca iluminación. Se volvió hacia el jurado, levantando una ceja con la confianza de quien ya tenía el veredicto en sus manos. «Es lógico que tu visión se vea afectada. ¿Y quién más tendría motivos para dañar esa tienda sino esta jovencita aquí presente?» Catalina sintió que su ira aumentaba. Ella sabía lo que estaba pasando. Reyes estaba tratando de barrer los fallos de la fiscalía bajo la alfombra, sin molestarse en buscar la verdad, pero no sabía con quién estaba tratando. Se levantó de repente, su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. «¡Yo no lo hice!», exclamó, con la sinceridad reflejada en cada palabra. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la mirada sorprendida de su abogado, que claramente no sabía qué hacer. La habitación estaba en un silencio tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. «Yo no robé esa tienda. Estaba en casa cuidando a mi abuela». El juez Caballero miró a Catalina con una expresión que mezclaba sorpresa e irritación. Estaba a punto de reprenderla cuando el fiscal Reyes lo interrumpió con una sonrisa gélida. «Señorita Rivera», dijo, «está usted afirmando que estaba en su casa. Eso estaría bien si no tuviéramos un testigo ocular que la vio en la escena del crimen. Entonces, explíqueme, ¿cómo puede negar la evidencia?». La habitación parecía volverse más fría con cada palabra que decía Reyes, y la niña se sentía como si ese peso la estuviera tragando nuevamente. Pero Catalina no se echó atrás. Miró al juez con feroz determinación. «No soy la única persona en el pueblo. Pregúntenle a mis vecinos, a mi abuelo. Ellos saben dónde estaba». Ella sabía que el relato de los testigos oculares no era confiable, pero sabía que no podía permitir que el juicio cayera en la manipulación de Reyes. Su abuelo, don Manuel, un hombre de voz lenta y mirada firme, siempre le había dicho que los inocentes nunca deben tener miedo de buscar la verdad, incluso cuando el mundo parece estar en contra de ellos. Pero Catalina también sabía que sería difícil, quizás incluso imposible, convencer a todos allí de su inocencia sin la ayuda de pruebas concretas. El abogado Keller, una vez más, parecía perdido, sin saber cómo reaccionar. Catalina tomó la iniciativa. «Sé que nadie me va a creer, pero necesito que mires de nuevo las cámaras de seguridad. Tienen más imágenes. Lo que pasó no es lo que dicen». El juez parecía dudoso, pero Reyes, con su postura arrogante, no permitió que el clima de incertidumbre perdurara por mucho tiempo.
Ya hemos visto suficiente, señor caballero, dijo, sin dejar espacio para más preguntas. Este caso es claro y la defensa solo está intentando retrasar lo inevitable. Necesitamos llegar al veredicto ahora. Pero antes de que el juez pudiera hablar, Catalina, con un coraje inesperado, dio un paso adelante. No me rendiré. No hice esto y demostraré a todos que soy inocente. La sala estaba llena de una tensión palpable. El juez caballero, visiblemente incómodo, miró a Catalina como si sopesara el peso de sus palabras. Sabía que el caso se estaba desarrollando de una manera que no podía ignorarse. «Señorita Rivera», dijo con voz profunda y autoritaria, «usted está asumiendo un riesgo. Hay un proceso, un protocolo que debe seguirse». Pero incluso ante la amenaza implícita, Catalina no dudó. Ella no tenía nada que perder. «No tengo nada que perder, señor», respondió con firmeza. «Mi vida ya ha sido arrojada al barro. Voy hasta el final». Reyes, visiblemente molesto por la postura de la muchacha, golpeó la mesa con la mano. «Esto es absurdo», exclamó mientras su paciencia se agotaba. «Está intentando confundir al jurado con falacias y excusas. No hay nada más que discutir aquí». El juez, moviendo la cabeza, respiró profundamente y se volvió hacia el jurado. «Hagamos una pausa y luego decidiremos cómo proceder con este caso. Está claro que hay cuestiones que necesitan ser aclaradas». Pero Catalina sabía que ese era el momento. No podía permitir que el caso quedara archivado sin más investigaciones. Cuando el juez salió de la sala para deliberar con los abogados, Catalina se volvió hacia su abogado, quien parecía casi aliviado por la pausa. «Tienes que ayudar, Brian», dijo ella con los ojos fijos en los de él. «Tenemos que revisar más a fondo las imágenes. Hay algo erróneo en las pruebas. Si me ayudas, podemos descubrir la verdad». Keller dudó, como si estuviera más interesado en evitar problemas que en luchar realmente por el caso. Pero la mirada de Catalina le hizo finalmente ceder. «Echaré un vistazo», dijo con un suspiro derrotado, «pero no puedo prometer nada». Mientras el juez caballero y los abogados se retiraban a deliberar, Catalina no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. La tensión aún flotaba en el aire, y ella era consciente de que la pausa era solo un respiro temporal. Sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta dentro de su cabeza, y sabía que tenía poco tiempo para convencer a todos de su inocencia. Sabía que las cámaras de seguridad podían ser la clave para revertir todo, pero necesitaría pruebas concretas, algo que fuera innegable. Brian Keller, su defensor público, miraba la pantalla de su computadora con la expresión de alguien que simplemente estaba siguiendo el protocolo. Pero de repente, algo en sus manos le hizo detenerse, frunciendo el ceño. Se ajustó las gafas y se inclinó más cerca de la pantalla, examinando las imágenes más de cerca. Catalina observaba desde lejos, con el corazón latiendo rápido, pero al mismo tiempo con una sensación de urgencia que la impulsaba. Ella sabía que si encontraba algo, sería la única oportunidad que tendrían de revertir la situación. «Espera», murmuró Keller, como si hablara consigo mismo. «Eso no tiene sentido». Hizo clic en un archivo específico y amplió una parte de la imagen, donde aparecía la figura que supuestamente era Catalina, saliendo corriendo de la tienda. Pero a medida que ampliaba la imagen más, la imagen empezó a volverse más clara. «No eres tú, Catalina», dijo incrédulo. «La persona que aparece en la cámara lleva una chaqueta diferente a la tuya y los zapatos también son diferentes». La revelación cayó sobre ella como un balde de agua fría. Algo tan simple y al mismo tiempo tan crucial estaba allí, ante sus ojos. «¿Significa eso que alguien nos está tendiendo una trampa?», preguntó Catalina, casi sin creer las palabras que salían de su boca. Keller, ahora, con una expresión más seria, la miró. «Sí, alguien está intentando hacerte pagar por algo que no hiciste». A Catalina se le heló la sangre.
Si lo que decía Keller era cierto, entonces había algo mucho más grande en juego, y ella estaba en el centro de una conspiración que ni siquiera entendía del todo. Sintió una mezcla de ira y desesperación, pero también una chispa de esperanza. Si alguien intentaba incriminarla, eso significaba que la verdad estaba a su alcance. Pero ¿quién estaría detrás de esto? ¿Y por qué? Tienes que mostrarle esto al juez, dijo Catalina con voz tensa. Muéstrale que la persona de las fotos no soy yo. Keller parecía procesar la información más lentamente. Se movió en su silla y miró la pantalla, claramente dividido sobre cómo presentar esta nueva evidencia. Lo intentaré, pero no puedo prometer que el juez se tome esto en serio. Ya es tarde en el juicio y eso podría complicar las cosas aún más. Pero a Catalina no le importó. Su única oportunidad ahora era luchar hasta el final. Podemos hacerlo, tenemos que intentarlo, insistió, con la mirada fija en el abogado. Si estoy en lo cierto, eso es suficiente para dar la vuelta al caso, ¿no? Keller la miró con una expresión de cansancio mezclada con sorpresa en su rostro. Por un momento le pareció ver en ella algo que antes había ignorado. Una determinación feroz, una voluntad inquebrantable de luchar por la verdad. Está bien, vámonos. Si eso es lo que quieres, haré lo que pueda. La sala quedó en silencio mientras Keller volvía a sentarse con expresión más seria. Se levantó nuevamente y pidió permiso al juez para presentar nuevas pruebas. Señoría, dijo Keller con renovada confianza, después de revisar las imágenes de seguridad más de cerca, hemos llegado a la conclusión de que la acusación contra mi cliente carece de fundamento. La persona que aparece en las imágenes no es ella. El juez Caballero parecía escéptico, pero la presión en el aire era palpable. El jurado observaba atentamente y los fiscales estaban visiblemente incómodos. Reyes, sin embargo, no se dejó intimidar fácilmente. Se levantó de su silla y dio un paso adelante. Se trata simplemente de un intento de manipulación. La imagen está claramente identificada como la del acusado. El señor Keller está intentando distorsionar la realidad. Su voz tenía una arrogancia que podía derretir incluso los corazones más duros, pero había algo en su forma de hablar que por primera vez sonaba incierto. El juez, aún con dudas, indicó que Keller continuara. Keller luego pidió que las imágenes se proyectaran en una pantalla más grande para que todos en la sala pudieran verlas claramente. Señaló la pantalla, resaltando los detalles. Aquí, en la esquina superior derecha, se puede ver la figura de quien fue acusado de robo. Al ampliar la imagen, notamos que el largo del abrigo y el tipo de zapatos son diferentes a los de mi cliente. El silencio era ensordecedor. El jurado miró fijamente la pantalla con expresiones perplejas. La figura que aparecía en las imágenes no era Catalina, y eso estaba claro para todos. Esto lo cambia todo, dijo el juez, aparentemente impresionado. Ahora tenemos motivos para cuestionar la validez de la acusación. La sala parecía a punto de estallar con una mezcla de emociones, y Catalina sintió que todo su cuerpo se relajaba por primera vez desde que había comenzado el juicio. Pero aún quedaba mucho por hacer. Ella sabía que la batalla no estaba ganada. El juez Caballero hizo una señal para que se detuviera la proyección y se reclinó en su silla. Parecía estar reflexionando, pero su expresión ahora era más atenta, más receptiva. «Fiscal Reyes», dijo con calma, «parece que la acusación tiene fallas considerables. ¿Está usted dispuesto a reconsiderar las pruebas presentadas?» Reyes, con el rostro enrojecido por la frustración, dio un paso atrás. Sabía que el caso se le estaba escapando de las manos, pero se negó a admitir la derrota tan fácilmente. «Señor Caballero, las pruebas siguen siendo válidas,
El acusado sigue siendo el principal sospechoso y estos pequeños detalles no son suficientes para desmentir lo que vimos antes. La atmósfera en la sala estaba tensa y el jurado ahora parecía dividido. Algunos miembros negaban con la cabeza mientras otros permanecían en silencio. Catalina, a su vez, sintió un torbellino de emociones. Ella no podía creer que finalmente algo estaba empezando a alinearse a su favor, pero sabía que la última palabra aún estaba por decirse. ¿De verdad estás diciendo que la diferencia entre el abrigo y los zapatos no significa nada?, preguntó Catalina volviéndose hacia el fiscal. Ella ya no tenía miedo de hablar. Yo no soy la persona que aparece en las imágenes, y estoy seguro de que usted lo sabe, señor Reyes. La sala quedó en silencio por un momento, hasta que intervino el juez. Basta, señorita Rivera, dijo con firmeza. Ahora debemos proceder con cuidado y examinar cada aspecto de esta nueva evidencia. Pido a todos que tengan paciencia mientras deliberamos. La decisión del juez estaba clara, pero la sensación de victoria aún no se había materializado. La sala estaba a punto de entrar en receso, y Catalina sabía que el tiempo se acababa. Cada segundo parecía un desafío, pero ella estaba lista para afrontar lo que fuera necesario. El intervalo fue tenso, y se extendieron murmullos entre los presentes. Catalina se quedó sola, sin saber exactamente qué esperar. Keller estaba hablando con otros abogados detrás de escena, aparentemente tratando de encontrar una manera de asegurar que la nueva evidencia fuera aceptada definitivamente. Ella estaba sentada, con los dedos entrelazados, mirando al vacío, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Pero por más que intentaba mantener la calma, su mente no paraba de dar vueltas y la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. ¿Qué pasaría después? La lucha aún no estaba ganada. Cuando los abogados regresaron a la sala, el juez Caballero pidió a todos que tomaran asiento. Miró a los miembros del jurado y luego volvió a mirar al fiscal y a Catalina. Señor Reyes, la Fiscalía ha tenido tiempo de analizar las nuevas pruebas. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? El fiscal, de hombros tensos y expresión cerrada, no se inmutó. Sigo creyendo en la culpabilidad del acusado, señor Caballero. El hecho de que alguien haya intentado engañarnos con esas imágenes no cambia los hechos esenciales del caso. El acusado fue visto en el lugar de los hechos, y nada de eso refleja la realidad. Pero algo en su voz ya no transmitía la misma confianza. La habitación ahora estaba más silenciosa que nunca, y Catalina sintió una oleada de alivio al darse cuenta de que incluso el propio Reyes parecía estar perdiendo el control de la situación. Sabía que el camino por delante sería largo, pero los fallos en las pruebas eran cada vez más evidentes. El juez observó a todos en la sala antes de hablar. El caso ha sido reabierto de manera suficiente. Procederemos a verificar las pruebas. En base a lo expuesto, no podemos proceder al veredicto sin realizar más investigaciones. La decisión fue un golpe directo para el fiscal Reyes. Intentó mantener la compostura, pero todos podían ver que su argumento se estaba desmoronando. La habitación, que antes estaba llena de tensión, ahora parecía llena de renovada esperanza, especialmente para Catalina. Miró a Keller, quien por primera vez durante todo el juicio parecía genuinamente confiado. «Vamos a ganar, Catalina», dijo, con una sonrisa breve pero sincera. Ella sabía que finalmente él le creía. Ya no se trataba solo del caso, ahora también se trataba de la confianza en su poder de lucha. Mientras la jueza Caballero se preparaba para cerrar la audiencia, la sensación de que la verdad estaba siendo revelada la invadió. El juicio no fue solo sobre inocencia o culpabilidad. Se trataba de desafiar un sistema que la había marginado durante tanto tiempo. Se trataba de que Catalina encontrara su voz y demostrara que a pesar de su juventud y de las acusaciones en su contra,
Tenía el poder de cambiar el curso de su propia historia. Ella estaba lista para escuchar el veredicto, ya no con miedo, sino con la absoluta certeza de que el sistema, por defectuoso que fuera, todavía tenía la capacidad de corregir sus propios errores. El veredicto fue claro y definitivo. Los cargos contra Catalina fueron retirados. El juez Caballero anunció su absolución y una oleada de alivio recorrió su cuerpo. Ella miró a su abuelo, que estaba entre el público con los ojos brillantes de orgullo. No fue solo una victoria legal, sino una batalla personal que ella había ganado. El fiscal Reyes salió de la sala sin mirar atrás, con el rostro redondo y surcado por el cansancio. Catalina sabía que la batalla había sido solo el comienzo de su viaje, pero en ese momento sintió que había logrado algo más grande que su libertad. Había encontrado su fuerza interior y descubierto el poder de luchar por sí misma. El mundo puede ser implacable, pero Catalina Rivera sabía, más que nunca, que su voz no sería silenciada.